¿Sientes que tu vida no tiene sentido? Aquí está la clave para un propósito eterno. En la vida, todos pasamos por momentos de incertidumbre, y uno de los sentimientos más comunes que experimentamos es la sensación de que nuestra vida no tiene un propósito claro. A veces, los desafíos cotidianos, las decepciones, el estrés o incluso la rutina diaria pueden hacernos sentir vacíos, como si estuviéramos simplemente existiendo y no viviendo con un propósito. Nos miramos al espejo, preguntándonos si nuestras vidas realmente importan. Si estamos aquí, es por alguna razón más grande que la simple supervivencia. Esta sensación de vacío puede surgir por diversas razones. Tal vez estamos enfrentando dificultades que nos hacen pensar en todo que es en vano, o quizás estamos logrando todo lo que propusimos, pero aún así sentimos un vacío interno. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Muchísimas personas han experimentado lo mismo, incluso personajes bíblicos como Elías, Job e incluso el mismo Jesús, cuando en sus momentos más oscuros preguntaron ¿por qué o para qué? Sin embargo, hay una verdad profunda y transformadora que puede cambiar nuestra perspectiva sobre la vida y nuestra identidad. La clave para encontrar un propósito eterno no está en nosotros mismos ni en nuestras circunstancias, sino en entender que fuimos creados por Dios, un Dios amoroso, con un plan eterno y un plan tan perfecto para cada uno de nosotros. En Efesios 2:10, la Biblia nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos acuerda que no estamos aquí por accidente ni por azar. Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios con un propósito. Nuestro propósito no está en acumular riquezas, fama o logros personales, sino en vivir según la voluntad de Dios, amando a los demás y haciendo el bien. La clave está en descubrir ese propósito y alinearnos con su plan divino. Muchas veces buscamos el sentido de la vida en cosas temporales, el éxito material, el reconocimiento, la aprobación de los demás o la satisfacción personal. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar más allá de estas cosas. Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este abundante no significa necesariamente riquezas o placeres mundanos, sino una vida llena de paz, de gozo y de propósito que solo se encuentra en Él. Este propósito eterno se encuentra cuando decidimos aceptar que nuestra vida tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios y que cada momento es una oportunidad para reflejar su amor en el mundo. Cuando vivimos en relación con Dios y nos entregamos a su voluntad, encontramos una razón para vivir que va mucho más allá que nuestras circunstancias inmediatas. Es un propósito que trasciende la temporalidad y nos conecta con la eternidad. Dios te ha llamado a algo más grande que tus problemas o frustraciones. Él tiene un propósito eterno para tu vida, y ese propósito no está determinado por tu pasado, tus fracasos o tus dudas. Está basado en el amor de Dios y en su deseo de usar tu vida para su gloria. Al ponerte en las manos de Dios, puedes empezar a caminar hacia ese propósito y descubrir que a pesar de todos los desafíos, tu vida sí tiene sentido.
Tienes una misión única que solo tú puedes cumplir, y al alinearte con el plan divino, experimentarás un gozo y una paz que van más allá de todo entendimiento. Una historia bíblica es el ejemplo de Moisés y el propósito eterno. Moisés, al igual que muchos de nosotros, pasó por momentos en los que pensó que esa vida que él tenía, pues no contaba con ningún propósito ni sentido. Pero lo que Moisés no sabía en ese momento es que a través de sus luchas y su dolor, Dios estaba moldeando su carácter y preparándola para algo mucho más grande. Moisés nació en un tiempo de opresión para el pueblo de Israel. Los israelitas eran esclavos en Egipto, y el faraón había ordenado que todos los bebés varones hebreos fueran asesinados para evitar que creciera un ejército que pudiera desafiar su poder. Moisés, sin embargo, fue rescatado de la muerte cuando su madre lo puso en una cesta y lo dejó flotar por el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Creció en el palacio real, pero su corazón nunca se sintió completamente en casa. Aunque tenía una vida de privilegio, no podía ignorar su sufrimiento por el pueblo hebreo. Cuando Moisés llegó a la adultez, vio una escena que lo marcó profundamente. Un egipcio estaba golpeando a uno de los israelitas. En un arrebato de ira, Moisés mató al egipcio y al darse cuenta de lo que había hecho, huyó al desierto. Pasó años allí, lejos de Egipto, trabajando como pastor en el desierto de Madián. Durante este tiempo, Moisés probablemente pensó que su vida ya no tenía sentido, que había perdido su oportunidad de ser alguien importante o de hacer algo muy valioso. Se vio a sí mismo como un hombre marcado por su error y sin un propósito claro. Sin embargo, el plan de Dios para Moisés estaba lejos de terminar. Un día, mientras cuidaba de las ovejas, Moisés se encontró con un arbusto que ardía sin consumirse. Era allí, en este encuentro tan peculiar, donde Dios le habló directamente. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Lo encontramos en Éxodo 3:7. Le dijo Dios, y he descendido para librarlos. Dios no solo le reveló su plan para liberar a Israel, sino que también le mostró que Moisés tenía un propósito mucho mayor del que se imaginaba. Al principio, Moisés se sintió incapaz de cumplir con esta tarea. ¿Quién soy yo para hacer esto?, le preguntó a Dios, temeroso y lleno de dudas. A pesar de su pasado oscuro, Dios le dijo, yo estaré contigo. Y así Moisés se convirtió en el líder que Dios usó para liberar a los israelitas de la esclavitud. Y así, Moisés se convirtió en el líder que Dios usó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, para guiarlos por el desierto y darles la ley de Dios. Lo que comenzó como un hombre lleno de dudas y con una vida marcada por errores, se transformó en el instrumento de Dios para cumplir un propósito eterno, liberar a su pueblo y establecer una nación que sería testigo de su poder y de su amor. Lo que Moisés descubrió es lo que tú y yo podemos aprender hoy. Dios nunca desperdicia nuestras experiencias, incluso las más dolorosas. Él tiene un propósito eterno para cada vida, y este propósito no depende de nuestros logros ni de nuestros fracasos, sino de nuestra disposición a caminar con Él. Cuando decidimos ponernos en las manos de Dios y seguir su plan, nuestras vidas adquieren un sentido que trasciende lo temporal
y se conecta con lo eterno. Si alguna vez has sentido que tu vida no tiene sentido, recuerda que Dios te ha creado con un propósito eterno. Como Moisés, puede ser que no veas aún todo lo que Él tiene preparado para ti, pero si confías en Él y caminas en su voluntad, descubrirás un propósito mucho mayor del que jamás podrías imaginar. Al igual que Moisés, tu vida no está definida por tu pasado ni por tus errores, sino por el plan perfecto que Dios tiene para ti. Tú eres parte de una historia mucho más grande, una historia que trasciende el tiempo y tiene un impacto eterno. Tu vida tiene un propósito y es parte del plan divino de Dios.